Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la fase opal, de la serpiente del maíz. Aquí estáis viendo a una baby. Como sabéis, mantenemos una grande y esta que es más pequeñita. En este vídeo os voy a enseñar qué es esta fase, de qué se compone y para que vayamos aprendiendo un poquito de genética sobre estos animales. Espero que os guste el vídeo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Iré dejando alguna toma que se vea mejor, porque aquí con la luz que hay no se va a ver bien. A simple vista, parece, cuando son pequeñas las opales, o la opal, parece una snow, pero con mucho más color. Yo, por ejemplo, aquí que la tengo en directo, que la estoy viendo, tiene un color, digamos, anaranjado, incluso rosa. Y bueno, y la verdad que es un animal que por lo menos yo no lo tengo muy visto. Es un animal que a lo mejor en otros países es más visto, pero yo busco información sobre esta especie y en sí hay muy poquita información o muy poca gente que mantenga esta fase. A lo mejor estoy equivocado, pero es que la verdad que todo lo que veo, nadie o muy poca gente tiene opales en su casa. A mí me parece una de las serpientes de las fases más chulas por lo menos a mi gusto, de las gutatas. Es una serpiente diferente. Digamos, la combinación de esta serpiente es de una melanística con una lavander. Tengo una lavander aquí, un segundo, os la enseño, no corto y os enseño una lavander que tengo aquí abajo, ¿vale? Para que sepáis cómo es. Un momentito. Iros suscribiendo mientras que la cojo. Pues mirad, esto es una lavander, que la verdad que las lavanders son una pasada de animales, también poco vistos, no sé, a lo mejor soy yo que no busco lo suficiente, pero ver lavanders, o gente que mantenga, yo es que la verdad que veo muy poquita gente que las tenga. Aquí estáis viendo las dos. Este sería el cruce para conseguirlo a par, una lavander. La lavander, como lo veis, pues bueno, por su nombre, ya sabéis, lavander como lavanda, un color como un color lila. Ya hablaremos de esta genética en sí, más que nada para que vierais de dónde sale la opal. La verdad que es un animal súper chulo, las lavander. A mí me gusta también muchísimo. Y bueno, la voy a dejar aquí abajo para que le veáis un poquito cómo están. Bueno, pues como os decía, a simple vista ahora así en pequeña parece como si fuera una snow. Sí que es verdad que a medida que va creciendo van perdiendo el patrón, que ahora ya han perdido bastante patrón. No sé si... Es que aquí esta se ve demasiado, en verdad, en directo casi no se le ve el patrón. Se les queda un patrón, digamos, lo que son las sillas muy difuminadas y tienen, pues eso, un color de color como un naranja tirando casi como un rojo y el fondo del animal, lo que es así, el color es de un color desde un pálido rosa, ahora la otra la veréis, ya lo veréis, blanca, rosa, algo así, ¿vale? Ahora os voy a enseñar la adulta, ahora sí que voy a cortar porque si no os voy a dejar demasiado rato en espera. Un segundito y os traigo la adulta y la vemos. Bueno, aquí tenemos la adulta, la verdad que la adulta es una pasada. Parece a simple vista, como os digo ahí en cámara, parece una Blizzard, ¿vale? Pero si os fijáis, o intentaré dejar alguna toma, esta sí que ha perdido casi todo el patrón, como lo veis, pero si la vierais en directo, que es que aquí no se va a apreciar en cámara, es de color, tiene todo lo que son las sillas
digamos, súper difuminadas y de un color naranja. Ella en sí tiene destellos, es muy rosa en directo, lo que es el fondo es como un rosa pastel y luego tiene destellos un poco de lila por ser lavender, ¿vale? Ojos rojos, un animal para mí espectacular y visto en directo es mucho más chulo que lo que os podéis ver en cámara. Pensar que la luz muchas veces, la luz que grabamos no es natural y no se aprecian los colores, pero ya os digo bueno, que tengo una lavender, sabe lo que estoy diciendo, que tiene unos colores que la verdad que los hace súper chulos. Como sabéis, el tema de genéticas, pues hay amelanísticas, albinas, anerísticas, bueno, hay un montón de diferentes pues, bueno, nombres que se les dan. Por ejemplo, estas, al ser una amel, digamos que pierde el color negro, ¿vale? Pero mantiene, por ejemplo, los colores, el blanco y el rojo, ¿vale? Lo mantiene. Yo os explicaré un poquito sobre la genética, que es un poquillo, un poco complicada, pero bueno, lo explicaremos de una manera fácil. Más que nada, mira, voy a sacar un momento la otra opal pequeña, para tener las dos juntas para que las veáis. Si os fijáis, aquí se ve mejor, como aquí todavía tiene un poco de patrón, pero a medida que vaya creciendo el patrón es como si le saliera piel de encima y se difuminara dentro de la piel, algo así, por decirlo de alguna manera, sería un rollo de esos. Fijaos los colores tan chulos que tienen y bueno, la verdad que es una serpiente, a mí una fase que me gusta muchísimo y más que nada porque a lo mejor es como todos, como cuando tienes muy vista fases a lo mejor que son muy conocidas, al final el ojo humano o por lo menos yo al final me acabo cansando de tanto verlos. Pasa como con los coches, ¿no? Cuando tienes un coche que lo tiene todo el mundo, que al final como que lo acabas aborreciendo de tanto verlos, pues a mí esta fase me gusta tanto por eso, porque no es una fase que esté muy vista, por lo menos yo no la tengo vista, que a lo mejor estoy equivocado, y me llama muchísimo la atención y aparte que aunque fuera muy vista, es un animal que es súper bonito y los colores que tiene súper chulos. Por mi parte nada más, espero que os gusten las opales, os enseñaré en un próximo vídeo la Monley Amel que tengo y la que os he enseñado, la Lavender, y hablaremos también un poquito sobre ella, sobre la genética que tienen. Y nada, suscribiros y eso, mira, opales para todo el mundo, que son muy chulas. Hasta luego, adiós.